En el corazón de Oaxaca, donde las montañas de la Sierra Madre del Sur abrazan valles fértiles y pueblos coloniales, el antiguo convento de San Miguel había permanecido abandonado durante más de 5 décadas. Sus muros de piedra volcánica, que alguna vez resonaron con cánticos devotos y oraciones susurradas, ahora solo guardaban silencio y el peso de los años. El convento, fundado en 1623, había sido hogar de la Orden de las Hermanas Clarisas hasta 1972, cuando las últimas monjas fueron trasladadas a la capital del estado debido al deterioro estructural del edificio. Desde entonces, la estructura se había convertido en una reliquia olvidada, cubierta de enredaderas y habitada únicamente por palomas y el eco de su propio pasado. En marzo de 2025, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aprobó finalmente el proyecto de restauración del convento, reconociendo su valor arquitectónico e histórico como uno de los ejemplos mejor conservados del barroco oaxaqueño. El arquitecto Rodrigo Menéndez, especializado en restauración de edificios coloniales, fue designado como director del proyecto. A sus 42 años, Rodrigo había trabajado en la recuperación de más de 20 sitios históricos en todo México, pero el convento de San Miguel representaba un desafío particular. No existían planos completos del edificio y los registros históricos eran fragmentarios, muchos perdidos durante la Revolución. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias fascinantes contigo. El equipo de Rodrigo comenzó los trabajos a principios de abril, cuando las lluvias aún no habían llegado y el clima seco facilitaba la evaluación estructural. Carmen Vega, historiadora especializada en órdenes religiosas coloniales, se unió al proyecto para catalogar los documentos y objetos que pudieran encontrarse durante la restauración. Carmen, una mujer meticulosa de 38 años, con una maestría en historia eclesiástica, había dedicado los últimos 10 años a investigar la vida conventual en México. Para ella, el convento de San Miguel era más que un proyecto profesional. Era la oportunidad de rescatar las voces silenciadas de las mujeres que habían dedicado sus vidas a la fe en aquellos muros. Durante las primeras semanas, el trabajo avanzó sin sorpresas. Los obreros reforzaron los cimientos, repararon el tejado que amenazaba con colapsar y comenzaron a limpiar las celdas del claustro superior. El convento había sido diseñado siguiendo la típica planta rectangular de las construcciones franciscanas, con un patio central rodeado de corredores y celdas individuales para las religiosas. Cada celda era pequeña y austera, apenas 4 metros cuadrados, con una ventana alta que permitía entrar la luz, pero no distraer la mirada hacia el exterior. Un catre de madera, un crucifijo en la pared y un reclinatorio para la oración. Fue el 23 de mayo cuando Lorenzo Campos, el maestro albañil que supervisaba la limpieza del ala este del claustro superior, notó algo inusual. Al remover los escombros acumulados en el corredor, descubrió que una de las puertas, la última del pasillo, estaba completamente sellada con argamasa. No había sido tapiada con ladrillos como las demás celdas en desuso, sino cuidadosamente cubierta con una mezcla de cal y arena que se había integrado perfectamente con la pared, haciéndola prácticamente invisible bajo las capas de polvo y suciedad acumuladas durante décadas. «Arquitecto, debería ver esto», llamó Lorenzo desde el corredor, su voz resonando en el espacio vacío. Rodrigo subió las escaleras de piedra desgastadas, seguido por Carmen, quien nunca se alejaba mucho cuando se exploraban áreas nuevas del convento. El arquitecto examinó la pared con las manos, sintiendo la textura diferente del material.
la forma en que la argamasa había sido aplicada con precisión para ocultar lo que evidentemente había sido una puerta. «Es trabajo profesional», comentó Rodrigo. Alguien sabía lo que hacía y quería que permaneciera oculto. Carmen sacó su cámara y comenzó a fotografiar el hallazgo desde diferentes ángulos. Después, revisó los planos parciales que había encontrado en los archivos del obispado, trazados con tinta descolorida en papel quebradizo. Según estos planos de 1887, aquí debería haber una celda más, dijo, señalando el dibujo. La celda número 12. Pero no hay ninguna anotación sobre por qué fue sellada o cuándo. «Ábrala con cuidado», ordenó Rodrigo a Lorenzo. «Documenten cada paso del proceso». Los siguientes 2 días fueron de trabajo meticuloso. Lorenzo y su equipo retiraron cuidadosamente la argamasa, capa por capa, revelando gradualmente el marco de una puerta de madera oscura. La madera estaba sorprendentemente bien conservada, protegida por el sello hermético que la había mantenido aislada del aire húmedo durante décadas. Cuando finalmente lograron liberar la puerta, descubrieron que estaba cerrada desde adentro con una tranca de hierro oxidado. «¿Por qué alguien sellaría una puerta que ya estaba cerrada con tranca?», preguntó uno de los obreros. Nadie tenía respuesta. Rodrigo y Carmen intercambiaron miradas tensas. Había algo profundamente perturbador en aquella habitación sellada, algo que iba más allá de las explicaciones arquitectónicas convencionales. Cuando finalmente abrieron la puerta, un aire denso y añejo brotó de la celda, arrastrando consigo el olor a madera vieja, humedad y algo más que ninguno pudo identificar con precisión. Carmen encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia el interior. La celda era idéntica en dimensiones a las demás, pero lo que vieron dentro los dejó petrificados. Cada centímetro de las 4 paredes estaba cubierto de texto tallado a mano en la piedra. Miles de palabras en español antiguo, grabadas con una herramienta afilada, posiblemente un clavo o un cincel improvisado. Las letras eran pequeñas, apretadas, como si quien las hubiera escrito intentara aprovechar cada milímetro disponible. No eran garabatos caóticos, ni mensajes desesperados. Eran oraciones, oraciones católicas tradicionales, fragmentos de salmos, invocaciones a la Virgen María, súplicas de perdón y redención. Todo el espacio habitable de aquella celda era un manuscrito tallado en piedra. En el centro de la habitación, sobre el catre de madera que milagrosamente permanecía intacto, descansaba un hábito negro de monja cuidadosamente doblado. Al lado, un rosario de cuentas de madera oscura y un crucifijo de plata empañada. Pero no había cuerpo, no había restos humanos, solo las pertenencias dispuestas como si su dueña hubiera planeado regresar en cualquier momento. Carmen entró lentamente en la celda, sus pasos resonando en el silencio absoluto. Con manos temblorosas, comenzó a leer las inscripciones en voz alta. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Hizo una pausa, moviendo la linterna hacia otra sección. «Señor, líbrame de las sombras que habitan en mi alma. Perdona mis transgresiones y acepta mi penitencia». Rodrigo señaló una sección particular de la pared norte donde las letras eran más grandes y profundas. «Miren esto, hay un nombre tallado aquí. Sor Teresa del Sagrado Corazón. Año de nuestro Señor, 1958. El nombre resonó en la mente de Carmen como una campana distante. Había revisado cientos de documentos sobre el convento, listas de monjas, registros de defunciones, correspondencia con el obispado. Nunca había encontrado mención alguna de una Sor Teresa del Sagrado Corazón. «Necesito revisar los archivos inmediatamente», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. «Si esto es de 1958, tiene que haber registros.
Alguien tiene que haber documentado qué pasó aquí. Rodrigo ordenó que la celda fuera sellada temporalmente hasta que pudieran investigar más a fondo. Instalaron una puerta provisional con cerradura y pusieron cinta de seguridad en todo el corredor. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Al día siguiente, Carmen condujo 3 horas hasta la ciudad de Oaxaca, donde el archivo histórico del arzobispado conservaba los registros de todas las instituciones religiosas de la región. La archivista, una mujer mayor llamada Doña Lucía, que llevaba 30 años en el puesto, la recibió con amabilidad pero escepticismo cuando Carmen explicó lo que buscaba. Los registros de 1958 deberían estar en la sección de correspondencia ordinaria, dijo doña Lucía, guiándola a través de pasillos estrechos flanqueados por estantes de madera repletos de cajas polvorientas. Pero debo advertirle que muchos documentos de esa época fueron trasladados o simplemente se perdieron. Pasaron horas revisando legajos amarillentos, cartas con sellos episcopales, informes mensuales de las superioras conventuales. Carmen trabajaba con la concentración de un detective, examinando cada documento que mencionara el convento de San Miguel. Finalmente, cuando el sol ya comenzaba a declinar y la luz natural se filtraba débilmente por las ventanas altas del archivo, encontró algo. Era una carta fechada el 15 de marzo de 1958, dirigida al obispo auxiliary de Oaxaca, firmada por la Madre Superior María del Refugio. El papel estaba manchado y la tinta descolorida, pero el texto era legible. Excelencia reverendísima. Con profundo pesar debo informar a su ilustrísima sobre un incidente de gravedad que ha ocurrido en nuestra comunidad. La hermana Teresa del Sagrado Corazón, quien profesó sus votos hace 6 años, ha desaparecido de manera inexplicable. La última vez que fue vista fue durante la oración de vísperas del día 12 del corriente. Al no presentarse a Maitines la mañana siguiente, procedimos a revisar su celda, encontrándola vacía. Sus pertenencias permanecen en su lugar, incluido su hábito de recambio y su breviario personal. Hemos interrogado a todas las hermanas de la comunidad. Ninguna la vio salir ni escuchó ruido alguno durante la noche. Las puertas del convento estaban cerradas desde el interior, como es costumbre. No hay señales de violencia ni de que haya abandonado el recinto por voluntad propia. La hermana Teresa era una religiosa ejemplar, dedicada a la oración y al trabajo manual. No había dado muestras de inquietud espiritual, ni había expresado deseo alguno de abandonar la vida conventual. Solicito humildemente la orientación de su excelencia sobre cómo proceder en este caso sin precedentes, y ruego sus oraciones por el retorno de nuestra hermana extraviada. Quedo de vuestra excelencia reverendísima, humilde servidora en Cristo, Madre María del Refugio, OSC. Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Buscó frenéticamente entre los documentos siguientes, pero no encontró ninguna respuesta del obispo ni ningún seguimiento del caso. Era como si la desaparición de Sor Teresa simplemente hubiera sido borrada de la historia oficial. Copió la carta completa y continuó buscando, hasta que doña Lucía anunció que el archivo cerraría en 15 minutos. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó la archivista mientras Carmen empacaba sus notas. Encontré el comienzo, respondió Carmen, pero no el final. De regreso en el convento, ya entrada la noche, Carmen le mostró la carta a Rodrigo. Ambos se sentaron en la pequeña oficina temporal que habían instalado en lo que alguna vez fue el refectorio, iluminados por una lámpara de escritorio que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. «Entonces es real», dijo Rodrigo. «Sor Teresa existió y desapareció en 1958. Pero eso no explica la celda sellada, ni por qué no hay registro de qué pasó después.
Las monjas sabían algo, afirmó Carmen. Tuvieron que haber sellado esa celda por una razón. Y creo que las oraciones talladas en las paredes son la clave. Durante los días siguientes, Carmen pasó cada momento libre en la celda sellada, fotografiando sistemáticamente cada sección de texto tallado. Utilizó iluminación especial para capturar mejor los surcos en la piedra y comenzó el laborioso trabajo de transcribir todo el contenido. Eran miles y miles de palabras, oraciones repetidas una y otra vez, como un mantra obsesivo. Pero entre las oraciones conocidas, Carmen comenzó a encontrar fragmentos que no eran parte de la liturgia tradicional, eran personales, íntimas, aterradoras. En la pared cerca del catre, leyó: «Perdóname, Señor, por lo que he hecho. Perdóname por el silencio que guardé cuando debí hablar. Perdóname por la complicidad que nace del miedo». En la pared sur, junto a la ventana tapiada desde el exterior, las sombras crecen más largas cada día, me vigilan desde los rincones esperando que mi fe se quiebre. Pero no lo haré. Tallaré tu nombre en estas piedras hasta que mis manos sangren, hasta que tu luz ahuyente la oscuridad que me rodea. Y en la pared oeste, cerca de la puerta, Madre María del Refugio sabe la verdad. Todas saben. Pero el secreto es más importante que una vida. El secreto debe protegerse a cualquier costo. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas no eran solo oraciones de devoción, eran el testimonio de alguien que había vivido algo terrible, alguien que había sido silenciado y que utilizó las únicas herramientas a su disposición para dejar constancia de su existencia. Rodrigo, mientras tanto, había contratado a un equipo de antropólogos forenses para realizar un estudio completo de la celda. Si Sor Teresa había muerto allí dentro, tenía que haber alguna evidencia biológica, por mínima que fuera. Los especialistas llegaron una mañana brumosa de junio, cuando el valle se llenaba de neblina baja que hacía que el convento pareciera flotar sobre las nubes. La doctora Patricia Montes, antropóloga forense con más de 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, lideró la investigación. Su equipo utilizó luminol para detectar rastros de sangre, tomó muestras del polvo acumulado en busca de restos orgánicos y empleó tecnología de radar de penetración terrestre para examinar el suelo de la celda y las paredes. «No hay sangre», informó la doctora Montes después de 2 días de trabajo intensivo. «No hay restos biológicos humanos de ningún tipo, ni cabello, ni fragmentos de uña, ni células de piel más allá de las contaminaciones recientes de quienes han entrado desde que fue abierta. Es como si nadie hubiera vivido realmente en esta celda». «Pero las inscripciones», comenzó Carmen. «Las inscripciones son reales y antiguas», interrumpió la antropóloga. «Datan de mediados del siglo XX, eso es indiscutible. El desgaste de la piedra, la oxidación en los surcos, todo coincide con esa época. Alguien pasó meses, quizá años, tallando estos textos. Pero después, simplemente desapareció sin dejar rastro físico». Carmen no podía aceptar esa conclusión. Había algo que todos estaban pasando por alto. Esa noche, incapaz de dormir, regresó al archivo que había creado con todas las fotografías de las inscripciones. Las dispuso cronológicamente, siguiendo el patrón de desgaste de las herramientas utilizadas para tallar. A medida que avanzaba el tiempo, las letras se volvían más profundas, pero también más irregulares, como si las manos que las tallaban perdieran fuerza o control. Entonces lo vio. En la esquina inferior de la pared norte, casi a ras del suelo, donde nadie miraría a menos que estuviera buscando específicamente, había una inscripción diferente. No era una oración ni una súplica, era una dirección. «Busquen en la casa de mi hermana, calle Morelos 47, Oaxaca. Ella guarda mis cartas.
Ella sabe lo que pasó antes. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sor Teresa había dejado una pista, un hilo que conectaba su desaparición con el mundo exterior. Al amanecer, llamó a Rodrigo y le mostró el descubrimiento. Ambos sabían que tenían que seguir esa pista, aunque los condujera a lugares que preferirían no explorar. La calle Morelos, en el centro histórico de Oaxaca, era una arteria antigua de casas coloniales pintadas en colores vibrantes, muchas convertidas en hoteles boutique, restaurantes y galerías de arte. El número 47 era una casa de 2 plantas con fachada azul celeste, balcones de hierro forjado y una puerta de madera tallada. Según los registros del catastro municipal que Carmen logró consultar, la propiedad había pertenecido a la familia Navarro desde 1920. Carmen y Rodrigo tocaron el aldabón de bronce con forma de león. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera, revelando a una mujer mayor, de al menos 80 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño elegante. Sus ojos oscuros los examinaron con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó con voz clara y firme. «Disculpe la molestia, señora», comenzó Carmen. «Mi nombre es Carmen Vega. Soy historiadora. Estamos investigando el caso de una monja que desapareció en 1958, Sor Teresa del Sagrado Corazón. Tenemos razones para creer que ella mencionó esta dirección. La transformación en el rostro de la mujer fue instantánea. El color abandonó sus mejillas y sus manos se aferraron al marco de la puerta como buscando apoyo. Sus labios temblaron antes de que pudiera articular palabra. «Teresa», susurró. «Nadie ha pronunciado ese nombre en esta casa desde hace más de 60 años». «¿La conoció?», preguntó Rodrigo con suavidad. La mujer asintió lentamente, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Era mi hermana mayor. Pasen, por favor. Si han venido a hablar de Teresa, entonces hay cosas que necesitan saber, cosas que he guardado durante toda mi vida». Se presentó como Elena Navarro, viuda de Cortés. Los condujo a través de un patio interior lleno de macetas con geranios y bugambilias hasta una sala decorada con muebles antiguos y fotografías familiares en marcos de plata. Les ofreció café y pan dulce, y cuando finalmente se sentó frente a ellos en un sillón de respaldo alto, respiró profundo, como preparándose para desenterrar recuerdos que había mantenido sepultados durante décadas. «Teresa era 7 años mayor que yo», comenzó Elena, su voz adquiriendo un tono distante, como si estuviera narrando la vida de otra persona. «Cuando yo tenía 10 años, ella ingresó al convento de San Miguel. Tenía 20 años y acababa de terminar la escuela normal. Todos pensamos que se casaría con Rafael Estrada, el hijo del farmacéutico. Estaban comprometidos informalmente. Pero entonces algo cambió. Elena se levantó y caminó hacia un mueble antiguo con puertas de vidrio. Sacó una caja de madera oscura, bien conservada pero evidentemente vieja. La colocó sobre la mesa de centro entre ellos. «Estas son las cartas que Teresa me enviaba desde el convento. Me escribía cada mes durante los primeros años. Luego las cartas se espaciaron, y en los últimos meses antes de su desaparición». Hizo una pausa, tocando la tapa de la caja con reverencia. «En esas últimas cartas ya no parecía mi hermana». Carmen abrió la caja con cuidado. Contenía al menos 50 cartas, cada una en su sobre original, algunos con los sellos y timbres de correos intactos. Estaban ordenadas cronológicamente desde 1952 hasta febrero de 1958, justo un mes antes de la desaparición reportada. «¿Puedo leerlas?», preguntó Carmen. «Pueden llevarlas», respondió Elena. «Hagan copias si lo necesitan. Ya no tengo fuerzas para seguir guardando estos secretos.
Teresa merece que alguien sepa la verdad. Las primeras cartas eran lo que se esperaría de una novicia entusiasta. Descripciones de la rutina conventual, reflexiones sobre la vida espiritual, anécdotas sobre las otras hermanas. Teresa escribía con letra clara y ordenada, transmitiendo paz y convicción en su vocación. Pero a medida que avanzaban los años, el tono cambiaba sutilmente. En una carta de 1955, Teresa escribió: «Querida Elena, la Madre Superior ha designado nuevas responsabilidades para varias hermanas. A mí me han asignado el cuidado de la enfermería y la preparación de las hermanas que se encuentran en sus últimos días. Es un honor, aunque también una carga que pesa sobre mi corazón. He estado presente en los últimos momentos de 3 de nuestras hermanas mayores este año, y cada vez me cuestiono más sobre los misterios de la fe y la muerte». En 1956, el tono se volvió más sombrío. «Hay cosas que suceden en este lugar que no puedo explicar por carta, cosas que me hacen dudar de mi propia cordura. He hablado con la Madre Superior, pero ella insiste en que son pruebas de fe, tentaciones del maligno para apartarnos de nuestro camino. Pero Elena, ¿qué pasa cuando las propias hermanas de la comunidad se convierten en fuente de temor? Reza por mí». Y finalmente, en la última carta, fechada el 10 de febrero de 1958, Teresa escribió algo que helaba la sangre. «Mi querida hermana, si estás leyendo esta carta, significa que aún tengo tiempo, pero siento que se acaba. He descubierto algo terrible, algo que involucra a la Madre Superior y a algunas de las hermanas más antiguas. No puedo escribirlo aquí, por miedo a que estas cartas sean interceptadas. Solo te diré esto. No todas las hermanas que murieron en los últimos años fallecieron por causas naturales, y yo soy testigo de ello. He intentado hablar con el padre confesor, pero él también está implicado. Me siento atrapada en una telaraña de secretos y mentiras. He pedido permiso para visitar a nuestra familia, pero me lo han negado repetidamente con excusas sobre mi estado espiritual. Si algo me sucede, por favor, busca al inspector Fernando Gómez, de la Policía Judicial de Oaxaca. Él es primo segundo de nuestra madre y un hombre honesto. Cuéntale todo, y perdóname por haberte involucrado en esto. Te amo y siempre te amaré. Tu hermana que reza por ti, Teresa». El silencio que siguió a la lectura de esa carta fue absoluto. Carmen y Rodrigo intercambiaron miradas de horror y comprensión. Sor Teresa no había desaparecido voluntariamente, había sido silenciada. «¿Alguna vez contactó al inspector Gómez?», preguntó Carmen con voz tensa. Elena negó con la cabeza, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Tenía 13 años cuando recibí esa carta. Se la mostré a nuestros padres, pero ellos no me creyeron. Pensaron que Teresa estaba bajo presión espiritual, que sus palabras no debían tomarse literalmente. Mi padre fue al convento personalmente y habló con la Madre Superior, quien le aseguró que Teresa estaba bien, pero atravesando una crisis de fe temporal y que era mejor darle espacio. 3 semanas después, llegó otra carta de la Madre Superior informando que Teresa había abandonado el convento en medio de la noche, que había dejado una nota expresando dudas sobre su vocación y que no deseaba ser buscada. Mis padres lo creyeron. Eligieron creer esa versión porque era más fácil que aceptar la alternativa. Y yo era demasiado joven e impotente para hacer algo al respecto. Durante años me atormenté con la culpa. ¿Debí haber insistido más? ¿Debí haber buscado yo misma al inspector Gómez? Pero para cuando tuve edad suficiente para tomar esas decisiones, ya era demasiado tarde. El caso estaba cerrado. El convento había sido abandonado, y todos los que pudieron haber sabido algo estaban muertos o dispersos.
Rodrigo, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. La celda estaba sellada desde el interior. La tranca estaba puesta por dentro. ¿Cómo es posible que Teresa desapareciera de una habitación cerrada por dentro y luego alguien sellara la puerta con argamasa desde afuera? Carmen sintió que las piezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen que no quería ver, pero que era inevitable. No desapareció de una habitación cerrada, dijo lentamente. Fue encerrada en esa habitación. Alguien la encerró allí dentro con sus herramientas de tallado, con la intención de que nadie la encontrara jamás. Las oraciones en las paredes no son solo expresiones de fe. Son el testamento de alguien que sabía que iba a morir y que utilizó sus últimos días o semanas tallando la verdad en piedra, esperando que algún día alguien la encontrara. Pero entonces, ¿dónde está el cuerpo?, insistió Rodrigo. Los antropólogos no encontraron ningún resto. Elena se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana que daba al patio. Permaneció allí un momento, observando los geranios rojos mecerse con la brisa suave de la tarde. En 1958, el convento de San Miguel tenía criptas bajo el altar mayor, dijo sin volverse. Lo sé porque Teresa me lo mencionó en una de sus primeras cartas. Me contó que algunas hermanas particularmente devotas eran enterradas allí, cerca de Cristo, como un honor especial. Si quisieran hacer desaparecer un cuerpo sin levantar sospechas, ese sería el lugar perfecto. Una muerte más entre tantas, sin registro, sin ceremonia, sin preguntas. Carmen y Rodrigo se miraron con urgencia. Ninguno de los dos había explorado las criptas todavía. El proyecto de restauración se había enfocado en la estructura superior y las áreas subterráneas habían quedado para una fase posterior debido a su complejidad y los riesgos de derrumbe. «Tenemos que regresar al convento», dijo Carmen, ya poniéndose de pie. Ahora, antes de partir, Elena les entregó una última cosa, una fotografía de Teresa tomada poco antes de ingresar al convento. Era una joven hermosa de rasgos delicados, cabello oscuro recogido en una trenza, sonrisa suave, pero con una mirada penetrante e inteligente. Carmen guardó la fotografía con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad de darle a esa mujer desaparecida la justicia que había sido negada durante casi 7 décadas. El viaje de regreso al convento se sintió interminable. Ya era tarde cuando llegaron. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Rodrigo contactó inmediatamente con su equipo estructural para preparar una exploración de las criptas a primera hora del día siguiente. Esa noche Carmen no pudo resistir la tentación de regresar a la celda sellada. Con su linterna en mano, entró al espacio que ahora sabía había sido la prisión de Teresa. Leyó las inscripciones con nuevos ojos, entendiendo ahora el desesperación y el terror que había impulsado cada trazo en la piedra. En la pared junto al catre encontró algo que había pasado por alto antes. Entre las oraciones había una fecha tallada con números más grandes que el resto del texto, 15 de marzo de 1958. Era la misma fecha de la carta que la Madre Superior había enviado al obispo reportando la desaparición. Pero aquí, en la pared, Teresa había tallado esa fecha junto con palabras que Carmen tuvo que leer 3 veces antes de comprender su significado completo. Hoy he dejado de escuchar sus voces al otro lado de la puerta. Han pasado 7 días desde que me encerraron. El agua se acabó ayer. Mis manos sangran, pero continuaré tallando mientras tenga fuerzas. Que estas palabras sean mi testimonio, que alguien algún día sepa que estuve aquí, que alguien sepa que Teresa Navarro existió, que tenía fe, que tenía miedo, que era humana, que Dios me perdone y los perdone a ellos. Amén.
Carmen cayó de rodillas, las lágrimas nublando su visión. Teresa había sido dejada morir de sed y hambre en esa celda, completamente sola, mientras las otras monjas continuaban con su rutina diaria al otro lado de los muros. Y después, cuando finalmente murió, alguien había entrado, había retirado su cuerpo, había dejado sus pertenencias cuidadosamente ordenadas como en un altar conmemorativo, y había sellado la puerta para que ese crimen permaneciera oculto para siempre. A la mañana siguiente, un equipo de 5 personas descendió a las criptas del convento. El acceso estaba en la sacristía, oculto bajo una losa de piedra que requirió 4 hombres para moverla. Una escalera de piedra descendía en espiral hacia la oscuridad, los escalones gastados por siglos de uso. El aire que emanaba de abajo era frío y cargado de humedad. Rodrigo lideró el descenso, seguido por Carmen y 2 especialistas en estructuras históricas. Las criptas consistían en 3 cámaras conectadas, con nichos excavados en las paredes donde descansaban los restos de monjas en ataúdes de madera simple. Muchos de los féretros se habían deteriorado, dejando ver huesos amarillentos y los restos de hábitos convertidos en jirones. Era un lugar de muerte y silencio absoluto. En la cámara más alejada, al fondo de las criptas, encontraron un nicho que parecía más reciente que los demás. No había una placa identificativa, ninguna inscripción, solo un ataúd de madera sin adornos, todavía relativamente intacto. Con guantes y extremo cuidado, Rodrigo y el equipo retiraron el ataúd del nicho y lo colocaron sobre una lona en el suelo. ¿Quieren que lo abramos aquí?, preguntó uno de los técnicos. Rodrigo miró a Carmen, quien asintió con solemnidad. Necesitaban saber. Los clavos oxidados cedieron con dificultad. Cuando finalmente levantaron la tapa, lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Dentro yacían los restos de una mujer joven, vestida con un hábito de monja. El tejido se había preservado parcialmente debido al ambiente seco de la cripta. Junto al cuerpo, dentro del ataúd, había un objeto que no debería estar allí. Un cincel de metal oxidado del tipo utilizado por los canteros. Las manos del esqueleto mostraban fracturas antiguas en varios dedos, consistentes con el uso repetitivo de herramientas duras contra piedra. «Es ella», susurró Carmen. «Es Teresa». Llamaron inmediatamente a las autoridades. La Fiscalía de Oaxaca envió a un equipo forense completo, encabezado por el fiscal especializado en crímenes históricos, el Lictu Armando Torres. Aunque el caso había ocurrido casi 70 años atrás, seguía siendo técnicamente un caso abierto de persona desaparecida y ahora tenían evidencia de posible homicidio. Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para análisis completo. El doctor Héctor Salinas, médico forense con experiencia en casos antiguos, lideró la autopsia. Sus conclusiones fueron estremecedoras. Teresa había muerto de deshidratación y desnutrición severas. Las fracturas en sus manos databan de las semanas previas a su muerte, consistentes con trabajo manual intenso en superficies duras. No había señales de violencia directa, pero el patrón de deterioro del cuerpo era consistente con muerte por inanición en un ambiente cerrado. «Murió lentamente y en agonía», explicó el doctor Salinas en su informe. «Probablemente estuvo consciente hasta los últimos días. El cuerpo muestra signos de que intentó mantenerse activa el mayor tiempo posible, lo cual es consistente con alguien que estaba tallando texto en paredes de piedra». Carmen y Rodrigo trabajaron con el fiscal Torres para reconstruir los eventos de 1958, utilizando las cartas de Teresa, los registros del convento que pudieron encontrar y testimonios de personas ancianas de la zona que recordaban historias sobre el convento de San Miguel. Comenzaron a armar la narrativa completa.
Teresa había descubierto que algunas de las muertes en el convento no eran naturales. Específicamente, había evidencia de que al menos 3 monjas ancianas habían sido ayudadas a morir mediante la administración de dosis excesivas de medicamentos para el dolor, una forma de eutanasia practicada en secreto por un grupo dentro de la comunidad conventual, liderado por la Madre Superior María del Refugio. El móvil era complejo y arraigado en la cultura religiosa de la época. Las monjas involucradas creían genuinamente que estaban siendo misericordiosas al aliviar el sufrimiento de sus hermanas enfermas. Pero cuando Teresa amenazó con reportar estas acciones a las autoridades eclesiásticas superiores, se convirtió en una amenaza para toda la comunidad. Si el escándalo salía a la luz, el convento sería cerrado, las monjas serían dispersadas, y algunas podrían enfrentar cargos criminales. La decisión de silenciar a Teresa fue tomada por un consejo informal de las monjas más antiguas. No podían arriesgarse a que hablara, pero tampoco podían simplemente matarla. Eso habría generado demasiadas preguntas. Entonces idearon un plan terrible. La encerraron en su celda con el pretexto de un retiro de penitencia especial. Le dieron herramientas para meditar a través del trabajo manual, el cincel que más tarde sería enterrado con ella. Y simplemente esperaron. Durante días, probablemente semanas, Teresa estuvo encerrada en esa celda sin ventanas mientras su cuerpo se consumía lentamente. Sus compañeras sabían perfectamente lo que estaba sucediendo al otro lado de la pared, pero continuaron con sus vidas como si nada pasara, rezando por su alma mientras la dejaban morir. Y Teresa, en su desesperación y fe inquebrantable, canalizó sus últimas fuerzas en tallar oraciones y su testimonio en las paredes, dejando una evidencia que sobreviviría décadas después de su muerte. Cuando finalmente murió, esperaron varios días más para asegurarse. Luego abrieron la celda, retiraron el cuerpo, lo prepararon con ropas limpias y lo enterraron en las criptas sin ceremonia oficial. Después sellaron la puerta con argamasa profesional, probablemente con ayuda de algún trabajador contratado que no hizo preguntas. La Madre Superior escribió su carta al obispo reportando una desaparición misteriosa, y más tarde una segunda carta afirmando que Teresa había huido en la noche. Caso cerrado. La Madre Superior María del Refugio había muerto en 1965. Las otras monjas que estaban en el convento en 1958 también habían fallecido, la última en 2001. No había nadie vivo para procesar criminalmente por el crimen. Pero la verdad finalmente había salido a la luz. Elena Navarro, ahora de 83 años, finalmente tuvo el cierre que había buscado durante toda su vida. Los restos de Teresa fueron identificados positivamente mediante comparación de ADN con muestras de Elena. Se organizó un funeral digno en la Catedral de Oaxaca, al que asistieron cientos de personas que habían seguido el caso en los medios de comunicación. La historia de la monja perdida se había convertido en un escándalo nacional que forzaba a la Iglesia a reconsiderar cómo había manejado abusos y secretos durante décadas. «Finalmente puedo llorar por ella», dijo Elena durante el funeral. Durante todos estos años no podía llorar, porque no sabía con certeza si estaba viva o muerta, si había sufrido o había encontrado paz. Ahora sé que sufrió terriblemente, pero también sé que fue valiente hasta el final. Mi hermana merece ser recordada no como una víctima silenciada, sino como una mujer de coraje que se negó a ser borrada de la historia. Teresa fue enterrada en el panteón familiar de los Navarro con una lápida que Carmen ayudó a diseñar. La inscripción decía: Teresa Navarro, 1932-1958. Sor Teresa del Sagrado Corazón, mujer de fe y verdad, que sus palabras talladas en piedra nunca sean olvidadas.
Rodrigo completó la restauración del convento de San Miguel, pero decidió en consulta con las autoridades que la celda de Teresa debía preservarse exactamente como fue encontrada. Se convirtió en un memorial, un testimonio permanente de lo que puede suceder cuando el silencio institucional se valora más que la vida humana. Las paredes, con las oraciones talladas, fueron protegidas con vidrios especiales que permitían verlas, pero no tocarlas, preservándolas para las generaciones futuras. Carmen escribió un libro exhaustivo sobre el caso titulado Las oraciones talladas, el testimonio de Sor Teresa. Se convirtió en un bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. Más importante aún, el libro provocó una reevaluación de casos similares de desapariciones en instituciones religiosas a lo largo del siglo XX. Varias otras familias se acercaron con historias de parientes desaparecidos en conventos y monasterios, iniciando investigaciones que habían sido imposibles antes debido al poder y secretismo de la Iglesia. El arzobispado de Oaxaca emitió una disculpa formal a la familia Navarro y anunció la creación de una comisión independiente para investigar abusos históricos en instituciones bajo su jurisdicción. No fue suficiente para reparar el daño, pero fue un comienzo. 2 años después del descubrimiento, en una tarde tranquila de primavera, Carmen regresó al convento de San Miguel, ahora convertido en museo y centro cultural. Subió las escaleras hasta la celda de Teresa, que recibía un flujo constante de visitantes. Ese día, sin embargo, el espacio estaba vacío. Se quedó allí parada, leyendo una vez más las oraciones talladas que ya conocía de memoria. Pensó en Teresa, en la joven brillante e idealista que había entrado a ese lugar buscando a Dios y había encontrado en cambio la crueldad humana disfrazada de piedad. Pensó en las semanas de agonía que había sufrido, completamente sola, pero negándose a rendirse, tallando sus palabras en la piedra con manos destrozadas porque sabía que era la única manera de que su voz sobreviviera. «Lo lograste», susurró Carmen a las paredes. «Tu historia fue escuchada, ya no estás olvidada». Una luz suave entraba por la ventana, ahora despejada, iluminando las inscripciones y creando patrones de luz y sombra que hacían parecer que las palabras se movían, que respiraban, que seguían vivas después de tantas décadas. Y en cierto modo, lo estaban. Las palabras de Teresa, talladas con dolor y esperanza, habían vencido al silencio impuesto sobre ella. Su verdad había sido más fuerte que la argamasa que intentó sellarla para siempre. Elena Navarro visitaba la tumba de su hermana cada domingo. A sus 83 años, su salud era frágil, pero nunca faltaba a esa cita semanal. Llevaba flores frescas, siempre geranios rojos como los del patio de su casa, y se sentaba en el banco de piedra junto a la lápida a hablar con Teresa como si pudiera escucharla. «Te encontramos, hermana», decía invariablemente. «Finalmente te encontramos y te trajimos a casa». El legado de Teresa se extendió mucho más allá de su caso individual. Su historia se convirtió en símbolo de todas las voces que habían sido silenciadas por instituciones poderosas, de todas las verdades que habían sido enterradas bajo capas de secretismo y miedo. Escuelas, organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos progresistas adoptaron su historia como enseñanza sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. El convento de San Miguel experimentó un renacimiento como centro educativo sobre justicia restaurativa y memoria histórica. La celda de Teresa se convirtió en el corazón de ese proyecto. Miles de personas de todo el mundo visitaban el lugar cada año, muchas dejando sus propias oraciones o mensajes en un libro de visitantes que se mantenía en la entrada de la celda. Carmen continuó su trabajo como historiadora, pero el caso de Teresa la había transformado.
Ya no podía ver los documentos antiguos solo como datos históricos. Cada papel, cada carta, cada registro oficial potencialmente ocultaba historias humanas que merecían ser contadas. Dedicó el resto de su carrera a buscar esas historias olvidadas, especialmente las de mujeres cuyas vidas habían sido borradas por la historia oficial. Rodrigo, por su parte, desarrolló un nuevo enfoque para su trabajo de restauración. Cada edificio histórico que restauraba ahora era tratado no solo como una estructura física, sino como un repositorio de memoria humana. Creó protocolos especiales para documentar y preservar hallazgos inesperados, asegurándose de que ninguna otra Teresa fuera ignorada u olvidada. En el 5º aniversario del descubrimiento, se organizó una ceremonia especial en el convento de San Miguel. Elena Navarro, ahora de 88 años y en silla de ruedas, fue invitada de honor. Representantes de organizaciones de derechos humanos, autoridades eclesiásticas, académicos y familiares de otras personas desaparecidas en circunstancias similares, se reunieron para honrar a Teresa y a todos aquellos que habían sufrido en silencio. Durante la ceremonia, se inauguró una escultura en el patio central del convento. Era una figura de bronce de una mujer arrodillada, sus manos extendidas sobre una pared, como si estuviera tallando palabras en piedra. La artista, una escultora oaxaqueña llamada Sofía Ruiz, había capturado perfectamente la determinación y el dolor en la postura de la figura. En la base de la escultura, una placa decía: «En memoria de Sor Teresa del Sagrado Corazón y todas aquellas personas cuyas voces fueron silenciadas, que sus palabras, talladas en piedra y en nuestros corazones, nunca sean olvidadas». Elena colocó su mano sobre la escultura, sus dedos artríticos temblando mientras tocaba el bronce frío. Ella hubiera querido que su historia sirviera para algo más grande que ella misma, dijo Elena, su voz quebrada pero firme. Teresa siempre creyó en la verdad, incluso cuando esa verdad la condenó. Su legado no es solo su sufrimiento, sino su negativa a ser borrada. Eso es lo que espero que las personas recuerden. Carmen tomó la palabra después, compartiendo nuevos hallazgos de su investigación continua. Había descubierto casos similares en otros conventos de México y América Latina. Mujeres que habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas, cuyos casos nunca habían sido adecuadamente investigados. El patrón era perturbador y consistente. Teresa no fue la única, explicó Carmen a la audiencia. Hemos identificado al menos 12 casos similares en instituciones religiosas solo en México entre 1940 y 1970. Algunas de estas mujeres probablemente murieron por causas naturales, pero otras tienen patrones sospechosamente similares al caso de Teresa. Nuestro trabajo continúa. La ceremonia concluyó con un momento de silencio, seguido por la lectura de algunos de los pasajes más conmovedores de las oraciones talladas por Teresa. Los asistentes permanecieron en quietud absoluta, mientras las palabras que Teresa había grabado en la piedra con sus manos sangrantes resonaban una vez más, ahora amplificadas por altavoces, escuchadas por cientos de personas, ya no más un secreto enterrado, sino un testimonio público y permanente. Los años siguientes trajeron cambios significativos en cómo las instituciones religiosas en México manejaban los casos de personas desaparecidas o fallecidas bajo su cuidado. Se establecieron nuevos protocolos de transparencia, las autoridades civiles obtuvieron mayor acceso a instalaciones religiosas para investigaciones, y se creó un registro nacional de casos históricos de desapariciones en instituciones religiosas que necesitaban revisión. Elena Navarro falleció en 2029 a los 91 años.
En su testamento dejó la casa de la calle Morelos 47 como sede de una fundación que llevaba el nombre de su hermana, la Fundación Teresa Navarro para la Memoria y la Justicia. La organización se dedicaba a investigar casos de personas desaparecidas en contextos institucionales y a apoyar a familias en su búsqueda de verdad. Carmen fue nombrada directora de la fundación, un rol que aceptó con profunda emoción y sentido de responsabilidad. La casa que alguna vez había guardado las cartas secretas de Teresa ahora era un centro bullicioso de actividad, donde investigadores, abogados, trabajadores sociales y familiares de desaparecidos se reunían para compartir información y apoyarse mutuamente. En el escritorio de Carmen, en la misma sala donde Elena había compartido por primera vez las cartas de su hermana, colgaba un marco con la fotografía de Teresa. Esa joven de sonrisa suave y mirada penetrante, congelada para siempre a los 20 años, justo antes de ingresar al convento. Al lado de la fotografía, Carmen había colocado una cita que había encontrado entre las oraciones talladas. Palabras que habían sido casi invisibles, pero que capturaban la esencia de quién había sido Teresa. Mientras tenga aliento, hablaré la verdad, y si mi aliento se acaba, que las piedras hablen por mí. Las piedras efectivamente habían hablado, y su mensaje había resonado más fuerte y más lejos de lo que Teresa jamás podría haber imaginado mientras tallaba desesperadamente en la oscuridad de su celda sellada. El convento de San Miguel se convirtió en sitio de patrimonio nacional protegido. La celda de Teresa era el punto focal de las visitas, pero el completo entero había sido restaurado meticulosamente, preservando su historia mientras le daba nueva vida como espacio de educación y reflexión. En las antiguas celdas donde otras monjas habían vivido, ahora había exhibiciones sobre la vida conventual en México, los roles de las mujeres en instituciones religiosas y la importancia de la memoria histórica. Estudiantes de todo México visitaban el convento como parte de sus estudios sobre derechos humanos y justicia social. La historia de Teresa se había integrado en currículos escolares, no como un caso aislado de horror, sino como un ejemplo de por qué las instituciones deben ser transparentes y responsables, y por qué las voces individuales nunca deben ser silenciadas por el bien de la reputación institucional.